Muy buenos días tengan todos. Bienvenidos a este espacio de Torah 4 AM. Mi nombre es Eduardo Silva y estamos en el área este de los Estados Unidos y aquí ya son las 4 de la mañana. Así que damos la bienvenida a mi amada esposa Andrea, que está en el otro lado de la línea, como lo decimos, y a nuestro hermano Moshe Herrera, que también se encuentra conectado en este momento con nosotros. Algunas personas están escuchando el canal en vivo, algunos están ahorita en modo de ocupado y lo van a poder escuchar más tarde, pero en esta mañana vamos a estar compartiendo la porción del día de hoy de la Parashá Ekev, que viene siendo la segunda porción correspondiente a hoy lunes 26 de julio del 2021 y que cubre la parte de Deuteronomio capítulo 8 versículo 11 al capítulo 9 versículo 3. Deuteronomio 8:11 al 9:3. Y en esta ocasión vamos a continuar un poquito la parte que dejamos ayer, la porción correspondiente al día domingo, y esta es una continuación. Y entonces vamos a comenzar con una oración. Padre bueno, te damos gracias un día más de vida que nos das, que nos permites, que estamos con salud, que tenemos trabajo y te pedimos por aquellos que quizás no están bien de salud, que quizás están padeciendo alguna dificultad, alguna enfermedad. Te pedimos también por aquellos que quizás están pasando situación económica difícil o cualquier otra adversidad, Padre. Te pedimos que seas tú trayendo esa bendición, esa sanidad, esa prosperidad, o ayudando a salir adelante ante cualquier situación adversa que estén pasando nuestros hermanos. Y te pedimos que seas tú haciendo tu obra en medio de tu pueblo. Te damos gracias por este tiempo que nos permites compartir esta porción de la Torá, que día a día estamos alimentándonos, estamos compartiendo y aprendiendo una parte más de tu carácter, de lo que tú quieres de nosotros, que somos esa casa de Israel, que somos tu pueblo escogido, que tú estás yendo a través de los lugares en todo el mundo, sacudiendo, zarandeando, trayendo a aquellos que un día fueron esparcidos por todas las naciones y también a aquellos que sin ser parte de tu pueblo Israel, que son parte de las naciones conocidas como gentiles o extranjeros, que tú también estás haciendo ese llamado y aquellos que han escuchado, aquellos que han creído en ti, en nuestro Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Mashiach, que han creído en Él y que tú ahora los haces por medio de esa fe parte de tu pueblo Israel. Porque para tu pueblo Israel es que tú tienes esas promesas, ese pacto, y que hemos visto a través de la palabra que no es con todo el mundo, sino con aquellos que han creído, que ahora forman parte de tu pueblo y como tal forman parte de las promesas. Por eso es que es importante que conozcamos lo que dice tu palabra, lo que dice desde el principio tu palabra y que no nos enfoquemos solamente en la parte mal conocida o mal llamada como Nuevo Testamento, sino que toda tu palabra desde Génesis hasta Apocalipsis forman un solo libro y que debemos entenderlo. Por eso es importante que entendamos lo que dice la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia y que muchas veces desconocemos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por esa porción del día de hoy que justamente nos habla de la Torá. Te damos gracias, Señor. Y te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo, tu Ruach HaKodesh, podamos tener entendimiento de esta parte que es tan importante entender para que así podamos entender lo que vino a ser nuestro amado Mashiach, lo que vino a ser Yeshua y de qué manera nos toca hasta el día de hoy.
Por eso te damos gracias y te pedimos que nos des sabiduría, discernimiento en el entendimiento de tu palabra, para poderla entender tal como la entendieron nuestros hermanos cuando se las diste hace ya miles de años, Padre. Te damos gracias y te pedimos estas cosas en el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Amén. Voy a hacer una pequeña pausa y regresamos con la lectura de la porción del día de hoy. Muy bien, entonces estamos ubicados en Deuteronomio 8, versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Yahweh tu Elohim para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacíes y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieras se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Yahweh, tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para postrer hacerte bien. Y digas en mi corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Yahweh tu Elohim, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Aquí, perdón, como en ese día, hablándose, no, miento, estoy bien, estoy leyendo otra línea, como en este día. Es decir, aquí el Padre nos está dando una advertencia. Primero nos dice cuánto nos va a bendecir, cuánto en aquellos años se hablaba de cuestiones ya sea de ganadería, cuestiones de lo que tiene que ver con sembradíos y demás, la agricultura, que iban a ser engrandecidos, que se les iba a aumentar todas sus propiedades. Y hoy en día, aunque todavía hay mucha gente que vive del campo, a eso se dedican, y que esto pudieran tomarlo de forma literal. Hoy en día, ¿qué pudiera hacer esto? Bueno, pues las posesiones materiales, aquellos que, por ejemplo, hemos emprendido un negocio o tenemos inversiones de diferente índole, puede ser inversiones como siendo un inversionista en negocios diversos o como inversionista aún en la bolsa de valores. En fin, pueden ser muchas cosas en las que uno está invirtiendo, puede ser en bienes raíces, etcétera. Muchos vehículos que hoy en día tomarían el lugar de lo que es la agricultura o la ganadería, como lo menciona aquí en esta porción. ¿Y qué pasa? Que nos está dando una advertencia, que todo eso Él nos lo va a multiplicar. En este caso, nuestra riqueza, llamémosle material, que es a lo que se está refiriendo en este caso. Obviamente, también espiritualmente somos bendecidos, pero hablando de la cuestión material, ¿qué nos está diciendo aquí? ¿Qué nos está advirtiendo? Que no vaya a ser que si nos llegamos a enriquecer y de repente en nuestro corazón se enorgullezca, se llene de vanagloria y de decir, oh, mira todo lo que yo he hecho, mira qué diestro soy, mira qué inteligente soy, mira qué bueno soy para los negocios, porque lamentablemente en nuestra condición humana se nos infla el ego. ¿Y qué pasa? Que nos olvidamos que ¿quién nos dio esa habilidad? Fue el Eterno.
Y entonces empezamos a, oh, no, yo hice esto, yo hice el otro, y he logrado hacer aquello, y no, y soy tan bueno que lo que hago se me multiplica. Y entonces, ¿qué pasa? Que nos olvidamos del Eterno, lo hacemos a un lado y pensamos que todo eso es porque somos excelentes en estas cosas que estamos haciendo. Puede ser en un trabajo en el que quizás no tengas un negocio, quizás no estás invirtiendo, pero en tu trabajo estás siendo prosperado, se te están abriendo puertas, tienes la oportunidad de ir creciendo en una organización y ahora ya eres jefe de un área o manager de un departamento o llegas a ser el superintendente o el director de la compañía y lo mismo, se nos sube el orgullo y decimos, oh, mira, qué bueno que soy, qué inteligente, uy, no, mejor dicho. Y nos olvidamos que quien está detrás de esa bendición es el Eterno. Y claro, sin nosotros eso de repente no funciona tampoco, ¿verdad? Porque el Eterno nos puede estar bendiciendo y nosotros no hacer nada al respecto. Y pues obviamente el Eterno no va a hacer todo por nosotros de que se dé las cosas sin que nosotros pongamos nuestra parte en hacer y ejecutar las cosas que se tengan que hacer. Sin embargo, quien nos está dando esa habilidad, esa bendición, esa provisión, no viene directamente de que nosotros nos esforcemos, porque nos podemos estar esforzando demasiado, hacer todo lo que veníamos haciendo, pero si el Eterno retira su bendición, eso no va a prosperar, se nos va a caer el negocio, se nos van a caer las inversiones, se nos va a venir una crisis y perdimos todo lo que teníamos en bienes raíces, nos echan del trabajo o la compañía se va a quiebra, o sea, no podemos creer que lo que tenemos depende de nuestras destrezas y nada más. Que son partes, sí, pero que la bendición la trae el Eterno, eso no cabe duda. Y es importante, como dice aquí, que nos acordemos que Él, dice en el 8:18, sino acuérdate de Yahweh, tu Elohim, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Él te da el poder para hacer las riquezas. Él te da el poder para salir adelante, para avanzar en tu carrera, etcétera, etcétera. Porque luego viene la contraparte. Mas si llegares, ahí en el 19, mas si llegares a olvidarte de Yahweh tu Elohim y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos y a ellos te inclinares y, perdón, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Tremendo. Ahí nos dice, si anduvieres en pos de dioses ajenos. Muchas veces pensamos en dioses ajenos como un Dios además de nuestro amado eterno. Pero un Dios puede ser cualquier cosa, puede ser tu amor a ti mismo, puede ser tu amor a tus propiedades, a tu riqueza, a tu dinero, a tu familia, a tu casa, a tu carro, a la compañía en la que trabajas, puede ser amor a muchas cosas que entonces te empiezan a apartar de Dios, que empiezas a sentir que como que, bueno, Dios te ha bendecido tanto que como que ya no necesitas tanto la ayuda de Dios porque, wow, mejor dicho, eres la última Coca-Cola del desierto, como luego decimos, ¿no? Y entonces ahí empezamos a tener otros dioses que nos van a estar haciendo tropezar. En el 20 dice, como las naciones que Yahweh destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Yahweh tu Elohim. Continuando en el 9:1, oye Israel, Shema Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes, amuralladas y amuralladas hasta el cielo. Un pueblo grande y alto
hijo de anaseos, de los cuales tu conocimiento, perdón, de los cuales tienes tu conocimiento, y has oído decir que se sostendrá delante de, ¿quién se sostendrá de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Yahweh tu Dios, tu Elohim, el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida como Yahweh te ha dicho. Obviamente aquí está hablando de esas naciones que iban a ser tomadas, que iban a ser destruidas y que iban a ser entregadas esas tierras de lo que es lo que conocemos como la tierra prometida al pueblo de Israel. Pero entonces está diciéndoles cómo esas ciudades tan poderosas, amuralladas, hasta con gigantes, como lo hemos visto en otras porciones de la palabra, gente que uno diría, ¿cómo los voy a derrotar? Y bueno, el Eterno los puso delante de ese pueblo y lo derrotaron, pero no era en sus fuerzas, era en el poder del Eterno. Y eso se nos olvida, que la victoria nos la da es el Eterno, no somos nosotros. Pero con el paso de los años vemos cómo el pueblo de Israel se olvidaba una y otra vez de lo que el Eterno había hecho por ellos, de la bendición que les había dado, de las naciones que entregó a sus pies, de cómo toda esa provisión, toda esa tierra, todo eso que se los entregó el Eterno, sí, claro, ellos definitivamente tuvieron que ir a la batalla, pero la victoria se las daba el Eterno, porque vemos una y otra vez cuando había pecado, iban a la batalla y perdían. Y muchas veces les pasó así. ¿Por qué? Porque se estaban alejando, porque estaban haciendo algo indebido, porque iban en contra de lo que Dios había establecido en casos específicos que no vamos a tocar ahora mismo. Y ahí vemos cómo Dios los entregaba a sus enemigos y perdían esas batallas. Entonces, nunca nos debemos olvidar de dónde viene nuestra bendición, de dónde viene nuestra victoria, de dónde viene nuestra provisión, porque ciertamente si fuéramos humildes y agradecidos con todo lo que el Eterno nos da y nos damos cuenta que nada, absolutamente nada de lo que tenemos y logramos es meramente de nuestra habilidad, de nuestro esfuerzo, de nuestra capacidad, de nuestra inteligencia, sino que todo viene del Eterno. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, una situación difícil que pasamos mi familia y yo. En esa ocasión, por situaciones que ni siquiera tenían nada que ver con uno, fue una situación económica en el país, etcétera. Nos tocó salir de una compañía y en esa compañía, pues uno estaba seguro, ganaba bien, etcétera. Y me acuerdo que después vino una época donde había mucho trabajo por todos lados, era una época buena. Acá en Estados Unidos muchas veces en diciembre, enero baja el trabajo y muchas personas se quedan sin trabajo, los mandan, como dicen acá, a descansar un tiempo y después en febrero, en marzo empieza aquello a repuntar y bueno, era una época buena de trabajo y por alguna razón el Señor nos quería mostrar algo a mí y a mi familia porque fueron 2 meses en que yo no conseguía absolutamente nada de trabajo, nada, cero. Y yo, wow, ¿qué está pasando? Y iba así, fuera un trabajo así que no requería de un currículum, de una experiencia, ni nada, un trabajo así como para salir del paso, lo que fuera, pues ni eso conseguía. Y nosotros, por un lado, estábamos empezando en los caminos del Señor en esa época, me acuerdo un poquito, teníamos como un año apenas cuando habíamos pasado del catolicismo al cristianismo, o nivel uno y nivel 2 como se le conoce también en el gremio. Eh,
Y me acuerdo que fue tremendo porque eh, no teníamos paz de que, bueno, Dios proveerá, porque como decía, el trabajo lo perdí no fue por culpa de uno, fue por situaciones ajenas totalmente. eh, y, y nos quedamos así, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y pues no, pues a buscar y empezamos a buscar por todos lados. Y en esa época teníamos a nuestro hijo, el del medio, el varoncito Max, lo teníamos pequeñito. Y entonces Andrea estaba en casa cuidándolo y yo era el único que trabajaba. Y me acuerdo que esos 2 meses no conseguía absolutamente nada. Y yo soy ingeniero en electrónica y decía, bueno, de que hay trabajo, de que tengo las calificaciones o el currículum y la experiencia, eh, lo tengo. Y decía yo, wow, no pasa nada. Y entendimos que el Señor había cerrado las puertas porque Él nos quería mostrar algo. Y justamente ese tiempo pues sí, estábamos con el apuro de que cómo le vamos a hacer, pero por otro lado, era una experiencia un poco extraña para nosotros y nueva porque a pesar de todo teníamos paz. Y entonces, no voy a hacer la historia muy larga, pero justamente se nos estaban acabando los ahorritos y ya venía lo último para que nos quedaba en la cuenta cuando de repente el Señor nos abrió las puertas en una compañía y justamente entró el dinero a tiempo. Y ahí vimos la mano del Eterno y nosotros nos mirábamos, mi esposa y yo decíamos, wow, qué tremendo. Pero a lo que voy con esto es que a pesar de mi experiencia, de mi conocimiento, de mi currículum profesional, de que era época buena de trabajo, que uno alzaba una piedra y encontraba trabajo, y nada, se cerraron las puertas porque el Eterno nos quería mostrar algo. Y entonces ahí vemos que no depende de nosotros, sino del Eterno. Y bueno, vamos a abrir los micrófonos. Si alguien quiere compartir algo, adelante. Amén, amén. Pues así es, pues Dios nos habla con esto que Él requiere nuestra obediencia para poder seguir en rectitud, en justicia, y pues siempre Él está viendo nuestros corazones y lo más valioso para Él es nuestra obediencia. Y eso atrae la bendición, es algo que no logramos entender lo que trasciende todo esto, o sea, en tan solo obedecer, porque así como hijos terrenales, con padres, y cuando nuestros hijos son obedientes, pues hay una satisfacción en cada padre por las victorias de sus hijos, por las eh, bendiciones que ellos alcanzan también al ser obedientes. Y, y eso es lo que se refleja en el, pues sí, el corazón de Dios es lo que Él anhela de sus hijos, esa obediencia, eh, yo me imagino que Él se siente complacido totalmente cuando su creación, sus hijos obedecen y hacen la voluntad del Padre. Nuestro Elohim es, hay una sabiduría que tenemos que anhelarla día a día para poder alcanzar ese anhelo del corazón de Dios. Eh, la verdad que es una bendición volver a leer estos pasajes de la palabra que nos siguen hablando. ¿No? El tiempo, aunque ha pasado y vemos que le pasó al pueblo de Israel y que todas las promesas y todas las todo lo que Dios anhelaba de su pueblo
viene a reflejarse hasta la actualidad y sigue Él diciéndonos qué hacer y cómo hacerlo, porque su palabra no cambia, no, Él es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre, así su palabra permanece para siempre. A Él sea la gloria. Amén. Amén, Andrea, gracias por tu comentario. Y yo no sé si quieras compartir un poquito acerca de esa época en que teníamos a Max recién nacido prácticamente y que fueron esos 2 meses que nos quedamos, bueno, que me quedé sin trabajo y que tú estabas en casa y esa paz que yo experimenté junto contigo, que a pesar de que estábamos pues como diciendo, wow, ¿qué está pasando? Trabajo hay y no conseguimos. O sea, bueno, no conseguía yo porque tú estabas en casa cuidando de los chicos, ¿no? Pero este, que no salía nada y no sé si quieras compartirnos un poquito tu experiencia en ese momento. Pues sí, la verdad que fue una experiencia pues muy hermosa, es un tiempo donde teníamos pues esa coinonía, ese algo que Dios nos quería mostrar de cierta manera, que aún en las adversidades Él era nuestro proveedor y nosotros lo buscábamos, anhelábamos su presencia, anhelábamos hacerlo, su voluntad. Y pudimos ver la mano de Dios a pesar de las adversidades y cómo Él nos hablaba a pesar que nosotros estamos pues tiernitos en los caminos y pues conociendo apenas su palabra y todo. Y Él de repente venía venía a mi mente palabra de Dios y yo decía, bueno, ¿dónde está? Y eso era algo tan confortante porque nos seguía dando paz y dirección a través de su Ruach HaKodesh, porque de repente venía una palabra y decía yo, ¿dónde estará? Y existirá este versículo. Y, y bueno, y él nos decía que en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Y decidimos que en ese tiempo Eduardo tomó ese trabajo que pues realmente no suplía totalmente las necesidades, pero tenía que haber una entrada y decidimos que así fuese, ¿no? Y lo pusimos delante del Eterno y vimos su mano de poder, pero en ese día que dimos ese paso de fe y Eduardo fue a su trabajo, al trabajo que empezaba, eh, con un sueldo mucho menor y que pues realmente veíamos que pues no se iba a suplir, pero dando el paso de fe y pensando que no que no iba a ser para siempre, sino que más adelante saldría algo mejor. Eh, pues no tardó ni 4 horas Eduardo en el mismo trabajo cuando le hablaron del trabajo, otro trabajo que él había tenido anteriormente, donde ese jefe le dijo, ya tienes el trabajo, vente ya mañana. Entonces ahí mismo tuvo que decirle al Señor gracias por abrirme las puertas y tomar el otro trabajo que pues sí es el que nos iba a ayudar para poder suplir todas las necesidades. Y vimos la mano del Eterno y vimos que su palabra es real, que sus promesas son reales, que su fidelidad está ahí, pero siempre que lo busquemos y hagamos su voluntad, podemos ver cómo se mueve el Señor. No es a veces en nuestro tiempo, nuestra necesidad inmediata, sino que Él te toma su tiempo para que nosotros podamos ver esos milagros y prodigios que Él promete, esas promesas de bendición. Él anhela que lo busquemos de todo corazón y que
aunque no hay adversidades, estemos ahí presentes. Cuando hay adversidades, Él nos da la paz. Amén. Amén, sí. Wow, estaba transportándome en el tiempo cuando pasó eso. Y me acuerdo muy bien que lamentablemente, pues como estábamos empezando en los caminos del Señor en esa época, no anoté una cita bíblica. Me acuerdo que estaba yo diciéndole a Andrea de un trabajo que pues a lo mejor se podía empezar ya al día siguiente. Este, pues para que se den una idea, en esa época, estoy hablando de hace ya muchísimos años, en esa época el sueldo mínimo acá en Georgia era $5.50. Y en ese trabajo me iban a pagar 8 la hora, siendo que yo venía ganando un poquito más del doble de eso en mi trabajo anterior, el que había perdido. Y entonces yo le comentaba a Andrea y pues veíamos, wow, pues es que, como decía, no nos va a alcanzar. Y en eso, apenas estábamos terminando de decir eso, y Andrea me dijo una cita que no la anoté, pero fue algo así, me dijo, oye, en la Biblia existe primera de Samuel tal y tal, y yo me quedé, le dije, pues no sé si habrá primera, no, segunda de Samuel, algo así me dijo. Y dije, pues ni siquiera sé si habrá una primera o un Samuel en la Biblia, porque estábamos en cero, estábamos empezando apenas en los caminos del Señor. Y entonces, pues no teníamos idea de los libros de la Biblia. Y entonces, pues lo fuimos a buscar y ahí el Señor hablándonos. Wow, justamente de eso que estábamos hablando. Y ahí dijimos, no, pues listo, empecemos con ese trabajo, porque era la duda si empezar en ese trabajo o seguir buscando. Y como dice ella, literalmente yo empecé en el trabajo a las 7 de la mañana, a las 11 de la mañana me estaba llamando una persona que yo ya había trabajado con ellos, pero yo me acuerdo que cuando me quedé sin trabajo, yo no le dije, yo le llamé, pero no le dije que me había quedado sin trabajo, sino que ellos, cuando me salí de esa compañía, ellos me decían, no te vayas, mira que nos gusta mucho tu trabajo, etcétera, etcétera. Estaba haciendo un trabajo como técnico en electrónica y entonces pues me fui a un trabajo donde me pagaban mejor y me daban seguro médico y cosas así. Y ahí no, era el puro sueldo que era menos y no me daban seguro médico. Y entonces me acuerdo que yo lo contacté porque esa compañía me gustaba para trabajar realmente con ellos. Yo estaba a gusto, pero me fui al otro lugar que me ofrecían más en aquel entonces. Y entonces, sin decirle yo que estaba sin empleo, le dije, mira, estoy considerando regresar con ustedes, pero con dos condiciones que me paguen mínimo 17 la hora, que imagínense, de mínimo eran 5.50, 17 la hora era, wow, mejor dicho, un sueldazo, ¿no? A esos niveles de técnico en aquella época. Y entonces le digo, y también seguro médico, porque ellos no le daban seguro médico más que a los no, a los managers en adelante, pero a nadie más. Y entonces, pues me dijo, déjame ver, porque pues necesito hablar con el manager y de repente el manager tiene que hablar con el dueño, que dicho sea de paso, el dueño de esa compañía era un hermano judío. Y y entonces, pues pasaron varias semanas y nada, y nada, y nada, y no, y me decía, llámame tal día, y yo le llamaba y me decía, no hemos podido, el dueño no ha venido por acá, no ha habido oportunidad de hablar con él. Y bueno, y así pasó, y así pasó, y así pasó. Y total, como decíamos recién, me fui a ese otro trabajo a ganar 8 la hora de ayudante de electricista. Y a las 11 de la mañana me llama mi jefe y me dice, Eduardo, ya está, 17 la hora y seguro médico. Y yo, wow, fue tremendo ahí. Lo primero que hice, además de hablarle a mi esposa, fue darle gracias al Eterno, porque yo sabía, como lo habíamos puesto en oración, yo sabía que Él
había abierto esa puerta, porque no había manera. A lo mejor me podían dar más dinero, pero no lo que yo pedía. Y de seguro que no me iban a dar seguro médico, porque no era del rango de manager, era un técnico. Igual me lo dieron. Y ese fue el Eterno. No fue nadie más que el Eterno el que abrió esa puerta. Y así vemos que no somos nosotros, no son nuestras habilidades, no son nuestras destrezas, no es nada. O sea, sí, Dios nos dio los talentos, sí, yo tuve la oportunidad de ir a la universidad y todo, pero con todo y eso, él podía haberme cerrado las puertas y estar yo, Dios no lo permita, pero en una situación terrible económica, porque eso depende del Señor. Y en ese tiempo que empezábamos en los caminos del Señor, Él nos quería mostrar esas cosas, y amén, y gloria a su nombre. Y bueno, pudiéramos seguir contando tantas cosas que uno ve de mano propia, que el Eterno como lo ha sostenido, que wow, nos llevaríamos aquí horas, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Sinceramente que, como decía mi esposa Andrea hace un momento, eh, esto que estamos leyendo en esta parashá, en esta porción que acabamos de leer, está vigente el día de hoy, como lo estuvo hace 1000, 2000, 3000 años. Sigue vigente, sigue latente, sigue el Eterno, nuestro amado Padre, sigue queriendo que nosotros guardemos su palabra, guardemos sus mandamientos, o seamos obedientes para que Él nos pueda bendecir. Muchas veces vamos navegando contra corriente y vamos ahí esforzándonos y queriendo hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, y a lo mejor logramos algo, pero hay muchas situaciones que nos pudiéramos evitar simplemente si nos disponemos a obedecer al Señor. Y claro, en el caso que compartimos, la experiencia que tuvimos, ni siquiera, o sea, nosotros estábamos en fuego en ese tiempo con el Señor, y no era que nos estaba castigando, no, simplemente yo pienso como tantas de las veces que el Eterno te dice, mira, mira mi grandeza, mira mi poder, mira quién soy. Y nosotros que estábamos tiernitos en el Evangelio, pues ahí estábamos viendo esos prodigios que Él estaba haciendo, y nosotros, wow. Entonces Dios utiliza diferentes situaciones en nuestra vida, ya sea que nos quiera mostrar su grandeza en casos que nosotros vemos claramente que sin Él no se podrían hacer las cosas, o quizás estamos en rebeldía y el Señor nos quiere llamar nuestra atención porque dice que nos ama y nos tiene que castigar para que como hijos volvamos a la vereda de su palabra, a guardar lo que Él nos ha establecido, porque Él quiere lo mejor para sus hijos, y nosotros somos parte de su pueblo, nosotros somos parte de la casa de Israel, porque así lo dice la palabra de Dios. Y yo no sé si este audio lo va a estar escuchando una persona que ya tiene entendimiento de estas cosas, lo que malamente o de alguna manera se le ha denominado raíces hebreas, que no es otra cosa sino poder entender, interpretar correctamente las escrituras tal como la entendieron nuestros hermanos en el pueblo de Israel cuando se les dieron estas palabras de viva voz hace miles de años, que nosotros la podemos entender tal como ellos la entendieron, y no como se ha venido, pues lamentablemente, mal interpretando muchas cosas por desconocer precisamente lo que dice, lo que conocemos como el Antiguo Testamento, ya que el único diccionario que hay para entender el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. Si no entendemos el Antiguo Testamento, no vamos a entender más de la mitad quizás de lo que está en el Nuevo Testamento, porque las definiciones de lo que los apóstoles, el mismo Mesías, Mashiach, Yeshua o Jesús, como lo hemos conocido también, todo lo que están hablando ellos en el Nuevo Testamento
la referencia viene del Antiguo Testamento. Ahí está, para que podamos entender cuando Yeshua les dice, yo no he venido sino por lo que se había perdido, que dice las ovejas perdidas de la casa de Israel, dice que él vino, no vino sino a eso, por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y si nosotros no, nos ponemos, ahorita me acordé de eso, no traigo la cita aquí a la mano, pero si nosotros nos ponemos a buscar en la concordancia, y más hoy en las computadoras que tenemos en los celulares y demás, las aplicaciones que podemos hacer búsquedas de la Biblia, en la Biblia, perdón. Si usted se pone a buscar la palabra oveja, usted se va a sorprender que la descripción de una oveja en el Antiguo Testamento le indica a quién se refiere el Eterno cuando habla de sus ovejas, y es a su pueblo. Y cuando dice la casa de Israel y buscan, bueno, ¿quién es la casa de Israel? En el Antiguo Testamento le dice quién es la casa de Israel. Y lamentablemente, si usted no ha escuchado esto antes, le tengo una noticia. La casa de Israel no son las naciones extranjeras o gentiles como les conocemos por medio de la palabra, sino la casa de Israel son las 10 tribus del norte que fueron separadas de las 2 tribus del sur y que se fueron esparcidas por todo el mundo. Esas son las 10 tribus que forman la casa de Israel. Y si tú estás escuchando esto por primera vez y te cuestionas, bueno, ¿cómo así? Bueno, el Eterno está yendo a buscar a esa casa de Israel que Él mismo esparció y la está trayendo de vuelta a sí mismo. Y eso lo podemos ver solamente si entendemos lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Por eso es importante ir a esa parte. Por eso es que pasamos día tras día compartiendo estas porciones bíblicas que están en la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, porque ahí vamos a entender muchas cosas. Y no solo esos primeros 5 libros de la Biblia, todo lo que está en lo que se conoce como los profetas, que es parte del Antiguo Testamento, los escritos, que son salmos, proverbios y demás. Y profetas tanto mayores como menores, todo eso está en el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para entender correctamente el Nuevo Testamento. No es que hemos desechado el Nuevo Testamento, no, es para que podamos entenderlo correctamente. Y bueno, ya me extendí un poquito, pero eh, como no sabemos a qué oídos va a llegar este mensaje, quería compartir estas cosas para que empieces a buscar y empieces a pedirle al Eterno que Él sea mostrándote, revelándote todas estas cosas que quizás son nuevas para ti, que quizás has pasado como yo. Pasé 30 años en el catolicismo, 20 años en el cristianismo, y nada de esto lo había entendido de la manera como es correcta y conforme a las escrituras. Y teníamos una teología que ha sido pues creada por el hombre y que ha interpretado las cosas de una manera diferente. Y quizás no con una mala intención, pero sí desconociendo muchas de las cosas que solamente el pueblo de Israel podía conocer, porque a ellos se les dio la palabra y a ellos fueron los que se les dio esa comisión a través de nuestro amado Yeshua HaMashiach. A ellos se les dio la comisión, a toda esa gente que los seguía, que eran judíos, de compartir, de llevar esta palabra. Y bueno, nos podemos pasar otra hora hablando de eso, lo voy a dejar hasta aquí, pero hay cosas que definitivamente hemos entendido mal de la palabra, de cómo interpretarla. Así que te invito a que nos sigas acompañando en estos programas o estas secciones de Torah 4 AM, todos los días a las 4 de la mañana. En este caso nosotros estamos en la zona este de los Estados Unidos, la zona horaria de Nueva York, de Miami, toda esa área, a las 4 de la mañana, pero quisiéramos que se formaran otros grupos para que haya un grupo que a lo mejor a las 4 de la mañana en tu zona horaria, aquí son las 5 o las 6 o las 7, y entonces que haya varios grupos, que no sea este el único grupo y que no sea yo el único que comparte esto, sino otros hermanos que ya tienen experiencia y camino en esto, que se vayan uniendo y compartan esta para allá, porque
Yo me encantaría hacerlo yo, pero yo tengo trabajo y ahorita terminando aquí yo me voy a trabajar y no puedo estar haciendo yo la parashá a cada hora. Entonces, ojalá que otros hermanos se vayan integrando y vayan formando estos grupos de las 4, 5, 6, 7, para que así podamos tener todos la oportunidad de aprender en nuestra propia zona horaria, podamos escoger el horario que mejor se nos acomode y si podemos compartir esto, guardarlo en una grabación y compartirlo y que lo escuches después, también lo vamos a hacer. Estamos contemplando eso, aunque lo bonito de esto es que es en vivo. Entonces, si tú estás en vivo, conectado, y te levantas a la hora que sea más conveniente para ti, nos acompañas, qué mejor, porque puedes compartir de repente si hay algún comentario, alguna observación, alguna pregunta, quizás la podamos aquí responder, ¿verdad? Todo depende. No sabemos todo, no somos expertos en todo, estamos también comenzando no hace mucho en este caminar, pero otros hermanos que estén dentro de este canal, que tengan más experiencia, también podrán entrar y responder a las dudas que la gente pueda ir compartiendo o preguntando. Así que bueno, vamos a terminar aquí con una oración y le voy a pedir a mi amada esposa, si está por ahí todavía conectada, que nos despida en oración. Amén. Amado eterno Dios, te damos gracias, Señor, por un día más de vida, Señor. Gracias, Señor, por aquellos, Señor, que nos acompañan en esta madrugada, en esta oración, Señor, en esta enseñanza. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por cada día, Señor, que tú nos das, Señor. Pedimos tu bendición, Señor, tu, tu sabiduría, Señor, para poder, Señor, aprender cada día más de tu palabra, para poderla aplicar en nuestras vidas, Señor, en nuestros hogares, Señor. Padre, para poderla aplicar, Señor, con nuestros prójimos, Señor. Te pedimos, amado eterno Dios, que nos ayudes a través de tu Ruach HaKodesh, que seas trayendo revelación, Señor, de tu palabra a nuestros corazones, Señor, y seas transformando, Señor, nuestras vidas y de los que nos rodean, Señor, para que seamos ese testimonio, Señor, vivo, Señor, en esta tierra, Señor. Somos instrumentos tuyos, Señor, y seas tú haciendo tu perfecta voluntad en la vida de cada uno de aquellos, Señor, que te ama, Señor, que anhela, Señor, a hacer tu palabra, hacer tu voluntad, Señor, en sus vidas, en su caminar, Señor, en su andar, Señor. Aquellos que han dado el paso de fe, Señor, de venir, Señor, a este conocimiento, Señor, al cual tú nos has puesto, Señor, en nuestras vidas, Señor. Padre, hay corazones, Señor, que anhelan más, Señor, de ti. Y sabemos, Señor, que tú tienes un plan y tu plan es perfecto, Señor, maravilloso, Señor. Y anhelamos, Señor, que seas tú guiándonos en todo tiempo, Señor. Que no vayamos, Señor, sino que tú vayas delante nuestro, Señor, en todas las decisiones, en todos los momentos, Señor, de nuestras vidas, Señor. Que podamos, Señor, darte, Señor, cada día, Señor, lo mejor de nuestras vidas. Y ponemos, Señor, nuestras familias, cada hogar, Señor, a cada uno, Señor, de los que está empezando, Señor, en el conocimiento de las raíces hebreas, de cada uno, Señor, de los que ha dispuesto sus corazones y anhelan hacer más, Señor, servirte, Señor, en varias áreas, Señor, que tú los hayas puesto, Señor. Bendícelos, Señor, fortalécelos, Señor, acrecenta su fe, Señor. Y te pedimos, Señor, por los hijos de cada una, Señor, de cada familia, Señor, por los matrimonios, Señor, por aquellos, Señor, que necesitan, Señor, fortaleza, Señor. Te pedimos en esta hora, amado Elohim, eterno Dios, que
seas tú revelándote a sus vidas, trayendo, Señor, la sanidad, trayendo la paz, trayendo, Señor, a sus corazones, Señor, la revelación de tu palabra. Damos gracias en esta hora en el nombre de tu Hijo, Yeshua HaMashiach. Y te pedimos también, Señor, por el pastor Roberto, por Pili, Señor, por la hermana Pili, que seas tú bendiciendo sus vidas, su hogar, Señor, en la disposición de su corazón, Señor. Los bendecimos en esta hora, Señor, y te damos toda la gloria y la honra, Señor. Gracias, eterno Dios, por tu presencia en nuestras vidas y por buscarnos, Señor, por encontrarnos, Señor, porque no te buscamos nosotros, sino que tú, Señor, nos buscaste a cada uno de nosotros. Te bendecimos en esta hora y te damos toda la gloria y la honra en el nombre de tu Hijo Yeshua Mashiach. Amén. Amén, amén, mi hermana Andrea, mi esposa, mi querida, mi preciosa compañera de toda una vida. Muchas gracias por cerrar con esta oración. Y hermanos, que el Eterno te guarde, te bendiga donde quiera que tú vayas, que te dé su shalom, su paz, para que puedas salir adelante en todos los pormenores del día a día y puedas terminar victorioso. Y entonces nos estamos viendo mañana nuevamente a las 4 de la mañana, hora este de los Estados Unidos, hora de Nueva York, de Miami. Y esperemos que conforme pase el tiempo, que esto apenas acabamos de comenzar este canal, que podamos tener más hermanos que ya tienen tiempo en este caminar de la fe, de lo que conocemos como raíces hebreas, o volver a entender las escrituras en su contexto original, eh, tal como lo entendieron en aquel entonces el pueblo de Israel, y que así podamos tener esos grupos para que te puedas ir integrando y podamos gozarnos de la palabra, de todas estas cosas que son vitales para que nuestra fe se fortalezca y crezca. Así que bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Hasta entonces, que el Eterno te guarde y te bendiga. Shalom. Acompáñanos en vivo descargando la aplicación de Sello y una vez que la tengas instalada, conéctate a nuestro canal en sello.com/Torah 4am, tal como aparece en la pantalla, o utilizando el link que aparece en la descripción de este video. Acompáñanos todos los días a partir de las 4 de la mañana, hora de Nueva York. Shalom.